Ok. Bueno, entonces buenas noches. Ya hicimos una introducción de lo que hay en plataforma. Ahora vamos a dar paso a una sesión corta que vamos a estar explicando dos hardware internos del computador, como son la memoria RAM y el disco duro, donde nos quedaría faltando únicamente el procesador, de lo cual pues quisiera que ahorita dejamos una consulta pues para participar en la próxima sesión del día miércoles. Entonces vamos a comenzar con la memoria RAM. Es una de las piezas fundamentales de ese combo que yo les mencionaba en la sesión anterior, ese combo de tarjeta madre, procesador y RAM. Ese combo pues es el que determina la capacidad de potencializar mi equipo, o pues la capacidad que mi equipo tiene actualmente en el momento. Entonces ese conjunto podríamos decir que es el que le da el costo al valor final del equipo, sobre todo pues teniendo en cuenta el procesador, pues una de las cosas más costosas dependiendo la gama, y la tarjeta madre, porque un buen procesador pues como soporte debe ser eh, insertado en una buena tarjeta madre que lo soporte. Entonces son de pronto la memoria RAM ya tiene un valor que es más accesible a la hora de comprarlo, pero también hay unos limitantes que los determina la misma tarjeta madre en ocasiones, ¿cierto? Entonces, pues de la memoria RAM, aquí tenemos la ilustración de las partes físicamente hablando, que consta de las muescas laterales, que como veíamos en el simulador la clase anterior, pues es donde los seguros la sostienen para que permanezca haciendo buen contacto ahí en el puerto, en el socket de ella, ¿cierto? Hay una muesca de fondo que es la que orienta la manera en que se va a ubicar en el puerto, de manera que no la vayamos a ubicar al revés. Los cheats de memoria, que es donde pues se va almacenando esa información que utiliza el equipo en ese momento, pues ya ahorita hablamos de eso. Y aquí donde dice puntos de presión, pues es simplemente la ilustración del lugar correcto por donde yo debo ejercer la fuerza a la hora de ubicarla en el puerto correspondiente. Entonces, físicamente es eso lo que contiene pues la memoria RAM, ¿cierto? Su parte física. Pues la memoria RAM, hablemos también, es una memoria de acceso rápido, como lo dice aquí su nombre en inglés, Random Access Memory, una memoria de acceso rápido o aleatorio, es lo que viene traduciendo más exactamente la palabra random. Pero, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que es una memoria temporal, utilizada de manera temporal por las aplicaciones, por el mismo sistema operativo. Todos estos programas que yo voy abriendo, pues ellos almacenan de manera temporal ahí todos los archivos o datos que necesitan para correr o funcionar. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué fue necesario de la memoria RAM? Bueno, lo que sucede es algo. Recuerden que estuvimos viendo que la memoria RAM está en la zona rápida, donde la conexión es el puente norte, el encargado de las Profesor, conexiones rápidas, ¿sí? una pregunta, un momentico. ¿La memoria RAM existe desde siempre o después de cierta época? Bueno, ahí podemos ver la reseña histórica. Desde que ya el computador toma la forma, ¿sí? La forma de arquitectura de las piezas, desde ahí empieza a utilizarse la memoria RAM. Lo que quiere decir de la primera generación para acá. Ahorita vamos a ver aquí unos dibujitos, claro que no tenían este formato, ¿sí? No tenían este formato, pero sí se hacía necesario de ella por esta razón. ¿Cuál es la razón? Que la velocidad del disco duro es relativamente rápida, pero no tan rápida como la del procesador, o sea, muy lenta en comparación con la del procesador, ¿sí?
Entonces, si las aplicaciones o los programas, si ellos utilizaran los archivos almacenados en el disco duro para funcionar, sería muy lento, porque ya vamos a estar viendo el disco duro más adelante. Disco duro, pues hablando del disco duro mecánico, es lento, pues bueno, es rápido en realidad, pero para el proceso de esa velocidad, pues tan endemoniada que maneja el procesador es lento. Saben que esos cálculos binarios que el procesador hace ahí son extremadamente rápidos, que es esa programación de primer nivel. Y miren que nos responde de inmediato, ¿cierto? Entonces, si los programas utilizaran el disco duro, pues se vería muy, muy lento la respuesta de ellos. Un ejemplo, si abrimos Excel, empezáramos a trabajar Excel, sin la memoria RAM, los cálculos, incluso lo que digito, pues sería muy lento la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo abro Excel? Por colocar el ejemplo. Cuando yo abro Excel, empieza a cargar la aplicación. Esos archivos que necesita Excel para funcionar, los carga en la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, ahí Excel empieza a consumir espacio de la memoria RAM. ¿Para qué? Para dar una respuesta rápida. Y cuando ya nosotros guardamos en la hoja de cálculo o el libro de Excel, ese guardado de ese libro sí lo estamos haciendo en el disco duro. Pero todo ese funcionamiento de Excel en el cual pues yo empiezo a buscar fórmulas, a manipularlas, todo eso viene de esos archivos que él precargó ahí en la memoria RAM y los tiene ahí abiertos, ahí a la mano para responder. Y como la memoria RAM es rápida y va al nivel, o sea, se presta para ir al nivel del procesador, la respuesta que yo tengo al manipular Excel es buena, es rápida, no es lenta, ¿sí? Pero incluso yo no sé si ustedes algún día se han sentado en un computador con poca memoria y de pronto han abierto varios programas. A mí me ha sucedido que de pronto yo abro Excel porque estoy haciendo algo en Excel. De pronto abro, está dándole paso ahí. De pronto abro el reproductor de música porque quiero escuchar música. A la vez, de pronto tengo abierto el navegador de internet porque estoy buscando información de lo que yo estoy haciendo en Excel. De igual manera tengo abierto Word. Entonces, entre más programas abro, todos estos programas están utilizando la memoria RAM, almacenando ahí datos, archivos que requieren para su funcionamiento. Entonces, cuando está uno en un equipo con poca memoria RAM, aparece un mensaje en el área de notificación. ¿Sí? Bueno, y buenas noches a los que van llegando. En el área de notificación, que es aquí donde estoy pues señalando, aparece un mensajito que dice, no sé, no recuerdo exactamente el texto, pero te da a entender que la memoria RAM llegó al límite y él te dice, para continuar voy a empezar a usar el disco duro como almacenamiento. Si hago esto, pues voy a estar lento, las aplicaciones, la respuesta va a ser lenta. O de lo contrario, cierre algunas aplicaciones pues para liberar memoria. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues si yo continúo, van ustedes a experimentar lo que es trabajar a la velocidad del disco duro. Si empieza el sistema a empezar a hacer eso, bastante lento, muy lento. Entonces, siempre que se presenta esta situación, pues uno opta por empezar a cerrar como lo que menos estoy utilizando, ¿no? Bueno, sacrifico la música, sacrifico el internet o sacrifico Word si ya terminé para que el computador, pues, o el sistema más bien, me responda, ¿sí? Entonces, pues, esto fue necesario desde un inicio, desde que se implementa la arquitectura del computador como tal, estas piezas vienen siendo fundamentales. Lo que es que cada pieza viene evolucionando, cada pieza pues viene mejorando en busca de pues una respuesta más rápida. A veces no sentimos, esa respuesta rápida, es porque así como las piezas del hardware
van mejorando en su capacidad, en su velocidad. Asimismo, los programas también van evolucionando y exigen mejores prestaciones o existen mejor arquitectura e infraestructura de tu sistema, de tu computador. Y por eso de pronto pues no se siente. Pero si nosotros hoy en día estuviéramos usando, voy a colocar un ejemplo, si nosotros hoy en día usáramos un PowerPoint, por ejemplo, por colocar el ejemplo, un PowerPoint del año 98, de Windows 98, nosotros lo colocáramos en un computador de estos de la actualidad, que generalmente tenemos como mínimo, por ahí vemos que hay un Celeron, un procesador Celeron con 4 GB de memoria RAM, ahí volaría ese PowerPoint, porque ese PowerPoint estaba diseñado para, en ese entonces, los recursos que me proveían a mí el hardware. Pero entonces, del 98 a 2000 al XP, mejora la capacidad gráfica del sistema operativo. Entonces vemos que Windows pues ya trabaja con mayor cantidad de bits y eso pues obviamente le cuesta más al sistema. Entonces, por un lado, pues cuando el hardware va mejorando, no es que la velocidad pues uno la haya sentido así en el paso de la historia, pero es por eso, porque los programas cada día para darnos una mejor experiencia gastan o consumen más capacidad de cada pieza del hardware que tenemos, ¿sí? Y miren que los programas de hoy en día pues nos permiten trabajar en línea de manera síncrona y asíncrona con otros compañeros de trabajo. Tienen conexión a internet inmediatamente y nos dan la posibilidad de, en el caso, sigo colocando el ejemplo de PowerPoint, de que él mismo busca las imágenes que yo puedo insertar en la web ahí mismo usando Bing. Entonces toda esta conexión, todo esto gasta recursos, me presta mejores diseños, mejores animaciones. Entonces los programas también han venido evolucionando y por esto consumen mayor hardware, pero el hardware ha venido evolucionando también a la par. ¿Sí? Entonces quiero pues que tengamos eso como claro. El hardware que usamos hoy en día es mucho mejor, claro que sí, al de tiempo atrás. Y así seguirá sucediendo. Pero los programas también vienen evolucionando. Y por esta razón es probable que uno no sienta esa capacidad de hardware que en la actualidad estamos usando con relación al mismo programa. A no ser que ya usted pues le invierta a un hardware de alta gama. Por ejemplo, que yo a mi computador le coloco unos 32 GB de RAM, imagínate. Un procesador de muchos núcleos. Pero eso ¿qué requiere? Pues requiere una inversión de dinero alta para que yo tener un equipo, una máquina de ese tipo. Pero hablando al nivel normal de los computadores, pues normal que uno requiere en su hogar, encontramos eso, ¿sí? Un hardware que ha venido mejorando, pero asimismo los programas exigiendo mayor capacidad. Entonces no sé pues si ahí me hago entender. Entonces hace poco uno con 512 de RAM estaba lo más de tranquilo y trabajaba uno tranquilamente. O también uno pues con, bienvenida Angie, también uno venía pues y luego con 1 GB y uno estaba tranquilo. Con 2 GB decía uno en ese entonces, tiene bastante. Y fíjate que ya hoy en día uno se siente, con 4 GB se siente en lo mínimo, ¿cierto? Se siente en lo normal con 8 y pues se siente ya como en una máquina con más poder de 16 para adelante. Entonces eso en cuanto a la memoria RAM. Entonces en conclusión, entre mayor capacidad tenga mi memoria RAM, obviamente que también mi memoria RAM en comparación a la anterior, ya vamos a ver ahí algunas, obviamente pues tiene mejor respuesta. No es lo mismo que yo tenga una memoria DDR3 de 4 GB
a que yo tenga una DDR4 de 2 GB. Porque pues la capacidad que tiene una de transferencia y lo otro es más rápido cuando van evolucionando. ¿Sí? Entonces, de pronto vamos a explicar aquí de esta manera. Y así mismo está en la fotocopia. Yo digo fotocopia, está en el documento, que está en plataforma. Entonces, esta es la pregunta que nosotros pues debemos hacer. ¿Cuánta memoria RAM necesitas? Esta respuesta está a manera de texto en el documento. Y pues yo hablemos de esto aquí y nos ayudamos con los dibujitos. A mí no me gusta colocar como mucho texto en las diapositivas, sino porque el texto ya está montado allá y para que ustedes lo lean. Entonces nada hago yo leyendo acá lo mismo que van a leer ustedes. Entonces, ¿cuánta memoria RAM necesitas? ¿Listo? Lo que yo les venía diciendo y lo que es clave para el taller final es esto en cuanto a la memoria RAM. Cuando alguien se nos acerca a preguntar, ¿cierto? ¿Cuánto memoria RAM? Pues depende de qué vas a hacer tú, cuál es tu trabajo. Entonces, ¿qué encontramos? Pues, encontramos unas aplicaciones o programas que les llamamos las ofimáticas. En ellas, ¿quiénes se encuentran? Estos programas de oficina como son Excel, PowerPoint, Word, hay otros ahí como Outlook, Publisher, que son el paquete ofimático de Microsoft, ¿cierto? Estos programas, pues, son unos programas básicos, ¿sí? Como yo le digo a las estudiantes de secretariado, los estudiantes de mercadeo, de cualquier programa, yo les digo, muchachos, estos programas están hechos precisamente para las personas que no saben. O sea, no son unos programas profesionales. Son unos programas que están hechos para las personas pues, que efectivamente no tengan conocimiento porque son intuitivos. Entonces, esto no se debe mirar con unos ojos, pues, de que es difícil. Porque están hechos, pues, precisamente para que una persona se siente ahí y por deducción vaya trabajando. Entonces, estos programas son muy básicos. No consumen demasiado. ¿Sí? Entonces, si una persona, pues, requiere su computador solamente para estos programas, es una persona que puede comprar un computador con poca memoria RAM. Sin embargo, la medida mínima podríamos estar hablando hoy en día aquí a nivel Montería, de 4 GB. Como el estándar mínimo que estamos manejando hoy en día cuando vamos a comprar un computador, 4 GB. Entonces yo a esta persona le puedo decir, ¿no? Tú con 4 GB trabajas bien. Incluso hasta con 2 podría trabajar, pero por ir evolucionando en ese estándar, pues digámosle 4. ¿Listo? Esa misma persona de pronto me dice, pues, no, pues también para internet. O alguien me puede decir, yo solo quiero un computador para internet. Ese caso lo tengo yo y se los había comentado. Ahí les publiqué que si quien tenía a la venta un cargador de mini portátil Acer. ¿Por qué? Porque yo requiero ahora mismo un computador viejito así, única y exclusivamente para navegar por internet. Ni siquiera le voy a instalar Excel, ni Word, ni nada. Únicamente le voy a instalar los controladores y el Chrome para navegar por internet. Entonces, pues, ese es un computador que yo con 4 GB estoy bien. Estoy bien. Solamente lo voy a utilizar para eso. Ni antivirus le voy a colocar. Inclusive, profe, le serviría mejor si es para internet solamente que usara el Edge, el navegador de Microsoft, que ya lo han mejorado muchísimo. Sí, es casi equiparable a Chrome y no gasta tanta RAM. Gasta menos RAM. Sí. Sí, sí, eso he estado yo leyendo, Luis. He estado leyendo. Ahí, no sé si tú me dices, sí facilita exportar marcadores, porque es que a mí lo que me tiene amarrado al Chrome son los Sí, marcadores. Sí. deja exportar marcadores, todo. O sea, es casi como un Google Chrome, solo que es azulito. Pero en sí, hasta el apartado gráfico es el mismo. O sea, todas las funciones,
lo de adicionarle aplicaciones, es muy similar. Ah, perfecto. Y sí, por eso, efectivamente, importa bien los Sí, marcadores. en formateo reciente que he hecho a algunos Ujú. amigos que tienen pues PC ya un poquito viejos, portátiles, he hecho eso, les he dejado el Edge y les he dicho no usen Chrome porque otra vez se les vuelve nada. Es Mejor que con el Chrome Edge. consume, Chrome es el que consume más mucha RAM RAM. consume. Uf, demasiado, sí, demasiado. Así es. Bueno, ese Inténtelo, dato, pruebo, porque como ya hoy Windows trae por defecto el Edge instalado, sí, intente a ver si le carga todos los marcadores. sí, voy a hacer el intento entonces, porque como te digo, ya tengo ahí el equipito, que lo negocié con una batería que tenía acá, pues un alumno antiguo por ahí que yo francamente lo digo y no me da pena decirlo, ese muchacho sabe más que cualquier profesor. Y él pues anda en esos negocios, entonces ahí me conseguí con él pero me falta el cargador y el disco duro, pero yo tenía el disco duro. Entonces, bueno, ya ese datico voy a colocarlo en práctica pues para probarlo también, porque yo realmente estoy tan casado con Chrome que no he probado ese nuevo de Microsoft, el Edge. No, y yo creo que todo el mundo está casado con Chrome, porque es que Chrome, o sea, o sea, visualmente es muy estético, es bonito, es fácil de usar y tiene Ujú. muchas opciones buenas. Y como Sí. tiene la compatibilidad con Google, pues fácil. Pero fíjese que yo estuve probando eso, como le decía, por los portátiles esos que estaba viendo, que estaban bastante viejitos y el Edge opera muy bien. Y le integraron la cosa de que usted puede colocarle como buscador Google. Entonces ya no Mm, necesita buscar la página Google, sino que puede escribir directamente allá arriba como en Chrome, sin ningún sí, problema. en la barra de direcciones En la barra ya de la direcciones utiliza puedes para escribir buscar. directo. Sí. Ah, perfecto. Sí, porque antes era con Bing, ¿cierto? Ajá. Ah, perfecto. Ah, bueno, eso sí me gustó ese punto ahí. Bueno, entonces voy a hacer la prueba. Efectivamente, al instalar el Windows 7, pues me va a quedar ahí, entonces vamos a probarlo a ver unos días. Eso pues, como les digo, simplemente lo voy a usar para eso y con 4 GB está más que bien. Yo aspiraba a conseguir uno de 2, pero mira que afortunadamente se tiene 4. Entonces, como les decía, ni antivirus le voy a colocar. Simplemente eh, navegar. Bien, de igual manera, pues ahí queda el que trae Microsoft, se me escapa el nombre ahorita, el antivirus ese que trae El Windows Defender, Defense. Pero que de me todas parece maneras se muy puede bueno. desactivar. Me Sí, es parece muy bueno. bueno. Sí, es bueno, es bueno. ¿Para qué? Eso no te voy a negar que es bueno. Ese sí es bueno. ¿Para qué? Bien. Entonces, miren que ahí tenemos dos conjuntos de programas que no requieren, pues, de tener una super máquina, o más bien de tener mucha memoria RAM en nuestro equipo. Lo que son programas ofimáticos y programas, pues, para navegar por internet. Entonces, ya nosotros pues, ahí nos vamos orientando. Si es una persona que va a utilizar estos dos paquetes o estos dos tipos de programas en su computador, es una persona a la cual le podemos recomendar un computador con poca RAM, ¿sí? Con poca RAM. Entendiendo por poco, digamos 4 GB, ¿sí? Eh, Me estoy enfocando en la RAM. Cuando estemos en el procesador, pues nos enfocaremos en el procesador. Listo. Bien. Pero pues hay otra serie de programas, como por ejemplo estos que tengo aquí en este mosaico, que son programas para diseño gráfico. Entonces aquí ustedes pueden ver unos logotipos como son Adobe Illustrator, el PS de Adobe Photoshop, la D de Dreamweaver, que es para páginas de internet, InDesign, si mal no estoy, es este, y Flash, que no lo voy a mencionar porque Flash muere este año. Entonces, estos programas son unos programas donde ya vamos a trabajar con imágenes, es decir, capacidad gráfica, y pues requieren un mejor
un equipo que tenga pues mejor RAM. ¿Por qué? Porque seguramente estos programas van a consumir mayor RAM, mayor capacidad de la RAM que los ofimáticos y que el navegador. Sobre todo, pues que eso también depende que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Photoshop, yo estoy trabajando una imagen de tamaño o las dimensiones de la resolución, los píxeles para Instagram, y sabemos que Instagram pues lo ven generalmente en los celulares, entonces yo estoy trabajando una imagen de pequeño tamaño, pues obviamente que Photoshop ahí me va a trabajar bien, incluso si lo tuviese instalado en un computador pues de gama baja o poca RAM. Pero si yo en este Photoshop estoy trabajando una imagen para un pendón del tamaño de una pared porque voy a decorar el cuarto, entonces la habitación tiene de ancho 4 metros y tiene de alto 4 metros y todo eso, pues lo voy a hacer a imprimir ese papel, lo voy a diseñar para luego imprimirlo. Entonces yo en Photoshop tengo que darle esas dimensiones realmente para que no se pixele a la hora de imprimir en el plotter, no se pixele la imagen. Entonces yo en Photoshop tengo que trabajar esa dimensión. Entonces generalmente, ¿qué haría uno en Photoshop? Pues lo que haría yo en Photoshop sería el lienzo, que es el área de trabajo, hacerla por la cantidad de píxeles. Bueno, no lo trabajaría por píxeles, sino por centímetros, para darle ese tamaño con el cual pienso imprimir. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando yo trabaje en la imagen, si mi computador no tiene buena RAM y buen procesador, se queda. Cada vez que hago un movimiento, él demora asimilando ese movimiento, ¿sí? Entonces, pues, esto requiere, cuando yo voy a trabajar con estos programas, de pronto a nivel no tanto, digamos, no a nivel empresarial, de que yo tengo una empresa de publicidad, sino a nivel de que yo pues soy de las personas que hacen sus logotipos, que hacen sus pendones y esa cuestión, pues entonces, con un equipo gama media. Entonces yo diría que en RAM mínimo, pues deberíamos tener aquí unos 8 GB para este tipo de programas de diseño gráfico. Estoy hablando de diseño gráfico. Cuando hablo de diseño gráfico me refiero a 2 dimensiones. Pero cuando yo de pronto voy a trabajar este tipo de programas, los que tengo por aquí que estoy señalando, que son programas para diseño en tercera dimensión. Aquí ustedes pueden ver el logo de SketchUp, de Blender, de Maya, de 3D Studio Max. Son programas para diseñar o modelar en 3D. Eso consume demasiado, yo se lo había hablado ya con ustedes. El procesador ahí estará a su máxima potencia cuando yo estoy armando, cuando estoy construyendo ese escenario en tercera dimensión, y fuera de eso le empiezo a colocar las texturas de la hierba, la textura del agua, la textura de que esto es una tela. Eso consume bastante y por lo tanto pues requiero de buena memoria RAM. Lo mismo sucede con los programas de edición de video. El programa de edición de video también requiere de buena memoria RAM, porque él está trabajando con esos videos que yo empiezo pues a montar y a editar o a unir, a hacer efectos. Y tan así es que cuando terminamos el video, dependiendo los minutos del video, él va a demorar renderizando. Renderizar se llama cuando el programa ya en definitivo usted lo coloca a que construya el video como usted lo editó y exportarlo. Entonces renderiza y exporta el video, que es ya el video final. Entonces, para que se hagan una idea, en mi equipo que es, yo les había comentado que tiene 8 de RAM, es i7, pero es de segunda generación, porque tiene sus años. Se demora 30 minutos de un video, se me demora
hasta 3 horas renderizando, dependiendo de los efectos que yo coloque y demás. Entonces colóquele de 2 a 3 horas renderizando. ¿Sí? Entonces yo requeriría de un mejor equipo para ese trabajo. Y pues obviamente utilizando programas profesionales. ¿Sí? Hay unos que demoran menos, pero de todas maneras ese proceso demora. Entonces, de igual manera, la 3D, cuando modelamos en 3D y ya el escenario que hemos modelado es el definitivo, o incluso si hacemos video en 3D de ese modelado, que hacemos animación y eso, ese también va a renderizar y eso todavía demora más que el de edición de video. Entonces son los más pesados y agotador. Por lo tanto, aquí, actualmente para estos trabajos, nosotros deberíamos hablar como mínimo de 16 GB de RAM en nuestro equipo. Y por ahí derecho van los juegos, pues. Si los juegos que pues yo voy a jugar, pues no es tan agotador como yo modelar el 3D, pero si el juego es en 3D, ya estuvimos hablando aquí que bastante va a agotar el equipo en cuanto a memoria RAM y procesador. Ya estuvimos hablando aquí de un equipo que se quemó, que echamos el cuento la clase pasada, ¿cierto? Entonces, pues es lo que nosotros vemos aquí. Voy a mostrarles aquí entonces aquí tenemos el administrador de tareas y me voy a ubicar en memoria. Entonces, ustedes pueden observar aquí que el equipo mío pues tiene una memoria de 8 GB de DDR3. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que como mi equipo no tiene tarjeta gráfica, ¿sí? El video pues le va a restar algunas gigas o unos megas más bien de la memoria RAM pues para trabajar. Cuando yo a un equipo le coloco pues tarjeta gráfica, ese equipo ya queda en la capacidad gráfica del video, la memoria RAM queda libre de ese trabajo. Pero cuando no es así, yo nunca estaré disfrutando del 100% de los gigas. Ahí buenas noches a Carlos. Yo nunca estaré disfrutando el 100% de los gigas que tengo de memoria RAM mientras no tenga una tarjeta gráfica. Buenas noches. Entonces miren que... Sí, ¿qué más? Listo, ok, tranquilo. Entonces miren que aquí me dice que actualmente lo que tengo abierto PowerPoint, tengo abierto el Chrome en esta videollamada y bueno, entre otras aplicaciones que hay en segundo plano pues se están ejecutando como el antivirus, etcétera. Me dice que yo estoy consumiendo aquí el 50% de mi memoria RAM. Si yo abro aquí un programa, vamos a abrir uno de los más pesaditos. Por ejemplo, vamos a abrir, aquí tengo a NetBeans. Entonces, miren que ya empieza a aumentar, vean, 54, 56. Es un nuevo programa que estoy abriendo y que le va a consumir. Entonces, miren que ya consumió de los 51 que venía, pues ya la memoria RAM, miren, ahí está trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar aquí, ahí para que trabaje más todavía. Miren que ahí subió, estoy probando un programa de NetBeans sencillo y miren que pues ahí la RAM está subiendo. Miren que acá se muestra NetBeans llenando pues el porcentaje para correr el ejercicio. Ya ahí lo está corriendo y llegó a 59. ¿Sí? Bueno, entonces otro programita que yo tengo aquí pues de esa gama que siempre tienen sus requisitos es el Filmora. Filmora es un programa para editar videos
Vamos, ahí está abriendo. ¿Para dónde cogió la? Ahí. Miren, ya voy en 62, 63. Y todavía está abriendo. 65. Ahí atrás está abriendo ese programa. Y pues simplemente los estoy abriendo. Si estuviese trabajando en ello o comienzo a trabajar en ello, por ejemplo en Filmora, que empiezo a editar un video, pues el consumo va a ser mayor. Miren, ahí todavía está aumentando el consumo. Y ahí abrió. Miren que ya va en 68. Proyecto aquí. Proyecto que ya tenía abierto. Mira, 71, ¿ves? Sí se dieron cuenta que de los programas que abrí para mostrarles el ejercicio, el que más consumió fue este, porque es un programa de edición de video. Y eso que es un programa de edición de video que no es profesional. ¿Sí? No es profesional. Ya estoy en 71 ahí. Si estuviese, yo lo llamo como un programa de edición de video, pero un poco más casero. Si estuviese pues en uno profesional, todavía va a consumir más. Como por ejemplo un After Effects, un Adobe Premiere, seguramente iban a consumir más. Entonces fíjense que, bueno, vamos a cerrar. Miren que estoy en 70, pues vamos a ir cerrando aquí. Miren cómo bajó. Y tengo acá abierto a NetBeans. Vamos a cerrar. Y seguramente pues va a bajar el uso de esa memoria. Miren que pues ahí bajó. Entonces era lo que yo pues les explicaba al comienzo, ¿cierto? Entre mayor capacidad de memoria RAM tengo, pues tengo la mayor posibilidad de yo abrir muchos programas o aplicaciones al tiempo y trabajar al tiempo en varias tareas. Pero pues si yo aquí hubiese seguido abriendo, pues seguramente me iba a salir ese mensaje del cual les hablaba, que me decía pues que ya estaba consumida la memoria. Entonces, esa es pues, la ventaja. Y entonces ahí se dan cuenta ustedes, entre el programa pues sea más de este tipo, de lo que es diseños, modelado 3D, pues seguramente le va a consumir más todavía que el de video. Pues yo aquí no tengo instalado de 3D, si no lo hubiese hecho ese ejemplo. Correcto, entonces a estas personas en la actualidad aquí, pues nivel Montería, nosotros podríamos recomendarle que mínimo tengan 16 GB de memoria RAM, ¿cierto? Claro que eso no se lo podemos decir a Telecaribe, ni se lo podemos decir al Canal Caracol, que hacen incluso la edición en vivo. Pues tienen una super máquina, y ahí sí estamos hablando de RAM a tipo empresarial, industrial, no a manera pues acá de usuarios del común que de pronto pues estén estudiando este tipo o se estén dedicando a eso pues a manera no empresarial, sino de pronto de personal. Listo, entonces es ahí pues lo que nos va a servir a nosotros mucho de base a la hora de que alguien recomendemos un equipo o vayamos nosotros incluso a comprar un equipo. Características. Bueno, entonces miren que para ir finalizando esta parte de la memoria RAM, pues ahí en el documento ustedes podrán ver con mayor claridad esta imagen y las fechas también, donde se empiezan a implementar, que me preguntaba ahorita Luis, estos módulos de memoria. Claro está, pues con una arquitectura, un formato distinto, que ha venido evolucionando y que esa evolución, pues físicamente, se puede ir viendo de manera física en la cantidad de pines y pues también en lo que son los chips. Ahí se pueden ir identificando.
Entonces, pues, ahí nos encontramos en lo que son, pues, desde aquí empiezan las DDR, luego, pues, a esta la llamamos DDR1, yo creo que ya no hay computador vivo con ese formato. DDR2, pues sí, por ahí debemos encontrar uno que otro. Muchos vamos a encontrar DDR3, muchos seguramente vamos a encontrar DDR3, DDR4 y DDR5, porque por ahí estuve leyendo que es la nueva, pues, que está saliendo para a partir de 2020. ¿Sí? Ahí les dejé, pues, una notica de esa. Creo que yo la traje acá también. Sí, aquí la traje. Entonces, de las últimas tres, pues ahí les coloqué en la copia. Y aquí le traje, pues, la diferencia que hay entre ellas. Tasa de datos y tasa de transferencia. Entonces, miren, por ejemplo, si vemos en transferencia, DDR3 15 GB, DDR4 25 GB y DDR5 51 GB. Entonces, miren cómo va cada memoria, pues, superando a su antecesora en esa capacidad. ¿Correcto? Bueno, entonces, eso, pues, era lo más relevante con respecto a la memoria RAM, que pieza importante porque determina mucho en el poder del equipo. No sé, pues, si tienen ahí algún aporte, anotación o pregunta antes de pasar al disco duro, que es con el que finalizamos hoy. Bueno, ok, entonces vamos a pasar al disco. Bueno, entonces el disco duro sí me gusta. Ahí tenemos esto también en el material que está montado en plataforma. Me gusta mucho comenzar con esta reseña, esta pequeña parte histórica, donde nos muestra unos discos duros, miren, que superan el tamaño de un ser humano. Entonces hay una anotación aquí, el primer disco duro lo inventó la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, al cual se le llamó Ramad 305. Miren aquí, pues, el tamaño entre varias personas, como si estuvieran subiendo un Nedecon. Y de igual manera acá, al subirlo al avión, pues con un cargador de su tamaño. Acá vemos, pues, otra tecnología antigua que empiezan a implementar, que eran un material de fosfato, algo así, donde, pues, pretendían almacenar. Lo más lo más irónico, pues, de esto es que este disco duro, así tan grande como ustedes lo ven, si mal no estoy, no superaba la capacidad de un disquete, para que ustedes se hagan una idea. Tremendo tamaño para ni siquiera superar esa capacidad de almacenamiento. Ahí en la copia, pues, ustedes podrán leer ya cuánto era esa capacidad. Es simplemente, pues, algo histórico con respecto al disco duro ahí. Bueno, entonces pasamos a lo que son las partes de un disco duro mecánico en este caso, pues, son los que todavía abundan más en el mercado. Ya empiezan como a ser desplazados, pero en el momento, pues, son los que más hay todavía, nivel Montería. Entonces, estos discos, pues, la tecnología de ellos, ustedes recordarán que yo les explicaba aquello de quemar el CD, porque se le decía que estoy quemando el CD, por las perforaciones que el láser hacía para componer ahí el binario en ese almacenamiento. Pues entonces en el disco duro, como su nombre lo dice, consta de un plato metálico, duro efectivamente, y se requiere que sea duro porque solo así soportará la velocidad del giro, ¿sí?
De manera que yo el otro día, hace muchos años, me vi un programa de tecnología en Discovery y se decía que al CD no se le podía incrementar la velocidad más de lo que ya la tenía, porque al girar más rápido de esa velocidad el disco se desfragmentaba por la velocidad. Y me vi en ese programa, pues en cámara lenta, pues colocaron un CD a girar a una velocidad superior, claro, mucho más superior incluso de la que él tiene ahí determinada. Y era increíble cómo se veía en la cámara lenta que ese CD se oleaba como si fuera de tela. Y después de que oleaba así como si fuera tela, se reventaba en partículas. Y ustedes me imagino que alguna vez han visto reventar uno que parece que fuera incluso vidrio, ¿cierto? Entonces el disco duro, pues, su rigidez y su material permite que tenga una velocidad mucho mayor para el giro. Entonces ese plato, pues, la información pues es guardada teniendo en cuenta que ustedes pueden ver aquí que dice que tiene una película magnética, e incluso pues por acá tiene unos imanes que uno pues son unos imanes muy poderosos. Si ustedes han destapado uno, pues imanes que tienen un alto poder magnético. Y pues Sí, de eso se trata. son de ¿Sí? neodimio, creo que son los Sí, imanes, son cierto. potentes. Sí, Son potentísimos. ¿Cómo será que hemos destapado ya en el salón y los pegamos a las patas de la silla de, de los estudiantes? Y las mujeres, pues, o sea que las mujeres, pues, generalmente son más delicadas, no podían despegarlo, no tenían la fuerza, pues, para despegarlo ahí del metal. Incluso a uno hombre, pues, le cuesta también despegarlo en esa superficie cuando es planita así. Entonces, ¿en qué consiste? Pues ahí la composición del dato al almacenarlo, pues, en magnetizar, ¿cierto? Entonces, esa magnetización es la que empieza en ese plato, en esa película, a marcar ese binario, pues. Si es magnetizado o no es magnetizada, pues ahí se empieza a componer ese código binario del que siempre hemos venido hablando, ¿sí? Y por esto, pues, él tiene, entonces serían dos motores, un motor que hace girar al disco y otro motor que hace girar el brazo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver también los long play y aquellos long play que todavía se ven en las películas, que hay como una agujita que uno coloca en el LP, que es una película de acetato, ¿cierto? Entonces empieza a valer ahí el sonido. Bueno, aquí entonces empieza ese brazo a recorrer desde la parte interior o exterior el, el plato del disco, y entonces ya sea a leer esa magnetización o a escribir esa magnetización, ¿sí? Entonces hay unos discos pues de estos mecánicos, hablando de estos mecánicos, que tenían también eh, mayor capacidad, y esa mayor capacidad era, pues les muestro en esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque acomodaban en el mismo disco, valga la redundancia, bueno, digamos varios platos. Entonces miren que, por ejemplo, en esta imagen vemos que hay 4 platos y que conforme la tecnología del disco, pues podría guardar información en los 4 discos por ambas caras, y de esa manera, pues, aumentar la capacidad de ese disco. De igual manera, pues hay unos discos pues que la tecnología es un poco más nano, más pequeña, y consiguen que en un plato pues se logra almacenar más información. Pero pues una de las primeras características al que el disco pues tuviera mayor capacidad era que incorporaban varios platos en él. Obviamente incorporar esto pues hace que un disco sea más costoso que el otro, ¿cierto? Por eso pues no es lo mismo comprar uno de 1 GB a comprar uno digamos, de 512 a comprar uno de 1 TB. Bueno, también pues tienen su placa de circuitos. Aquí les cuento algo que
que me sucedió en mis novatadas. Ustedes vieron el conector que yo les mostraba la clase pasada que estuvimos haciendo el simulador, el conector Molex, si lo recuerdan, el blanquito que tiene cuatro Sí, huequitos, que es el de la tierra pues, y el voltaje. Bueno, sucedió que cuando yo estaba en mis inicios en la universidad, un amigo me llevó el computador para... Yo realmente ni me acuerdo qué íbamos a hacer. Total que yo quité el disco duro. Y en esa novatada, entonces, cuando yo desconecté el Molex, se le salieron dos cables. Y yo tan idiota, no fui capaz como de asomarme en otro Molex, como de qué color iban los cables, sino que los volví a meter. Y cuando conecto, sale una chispa ahí en ese disco duro. Pero quedó la candela, que me no tocó sé entonces qué. de... Llórenlo. No, vale de bola. Que entonces yo empiezo a echarle viento para apagar la candelita, bueno, la logro apagar. Y bueno, el lumito, el olor. Y bueno, vamos a aprender. Ya lo puse como era. Y vamos a aprenderlo. Bueno, y el computador prendió. Bueno, y cargó el sistema operativo. Y yo como asustado, mejor dicho. Bueno, total que él se llevó su computador. Al ratico me llama y me dice, "Ñeta, a los 15 minutos ese computador no sirve. Él prende, pero a los 15 minutos nada. ¿Qué me tocó a mí? Bueno, vamos a... Ya te lo pago, le dije. Resulta que cuando ya él me trae el disco duro, ya el disco duro no funcionaba. ¿Y cómo se pudo resolver el problema? Porque ajá, él tenía esa información ahí. Gracias a Dios, un amigo pues tenía un disco duro idéntico, la misma marca, todo. Cambiándole la placa. Exacto, entonces lo que hicimos fue cambiar la placa de circuito. Y bueno, entonces me tocó de comprarle a mi amigo pues el disco que él tenía, y le cambié la placa, pues ya lo dejamos así, que ya tenía la placa nueva. Pero entonces a mí me salió el costo por el valor de un disco duro de segunda, en ese entonces. Pero se resolvió el problema, ¿por qué? Porque incluso pues ahí se veía el chamuscazo y era como especie de una resistencia, algo así que sabía, y quedó en negro ahí en todo el ladito. Entonces, son chascos y bueno, se los cuenta uno para que a ustedes no les vaya a suceder también. Y incluso pues hay mucha gente que rescata información de disco de esa manera. Sí, aquí hay un local en, ¿cómo que se llama? La Sexta Avenida, el edificio que queda en la Castellana. Sexta Ajá, Avenida se llama This Basic, se llama. Ellos hacen de todo tipo de rescates de disco duro, son unos bárbaros. Tienen cápsulas de vasito, vaina. sí, bueno, Sí, mira, o sea, tremendo eso. cualquier cosa. Sí, porque cuando uno destapa un disco duro, prácticamente el disco duro, pues, bueno, cuando ya hablamos de que deja al descubierto el plato, Ajá. ya prácticamente murió. Sí, ellos, unos bárbaros. Pues eso no es para todo el mundo, obviamente, es para el que Sí, quiere rescatar la información. Cuesta entre 300 y 600.000 pesos, no sé, claro. dependiendo. Y es que la Y bueno, información es valiosa. Para ah, una persona la información es valiosa. Sí. Mire, nada más ayer, pues, yo les comenté que una compañera de trabajo, pues la memoria no quería, decía que formatear. Y yo pago lo que sea, pues por esa información. Bueno, yo pues como no tengo tiempo para eso, entonces llamé a este estudiante que con él me conseguí el mini ICE que le estaba comentando ahorita y le hice el trabajo, pues. Le cobró baratísimo pues porque estaba yo de intermediario, pero yo le dije a ella y a la compañera de oficina, dije, él podía cobrar lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque era una persona que sin la información que tenía en esa memoria estaba llorando. Entonces, él podía cobrar lo que quiera porque ella le iba a pagar por esa información. Entonces, en este caso, esos discos duros, por eso ese precio que tú me estás dando es un precio que lo vale. Si una persona así necesita es. sacar una información, lo vale. Ese es el último recurso. Ya cuando en Claro, realidad sí la gente necesita sí o sí la información, ya pagar sí, por eso. paga lo que sea, sí. De manera que pues hay hackers de eso
que cuando le logra meter a uno el virus, encriptan la información y cobran por ella, y hay gente que paga porque esa información es Sí, valiosa. con el ransomware. Sí. Sí, que hace poco hace pocos años, hace como 2 años, 3 años, hubo ¿se acuerdan? Un acontecimiento mundial de un virus incluso que se estaba metiendo, fue en España, en varios lugares Sí, ese es de Europa. el ransomware. Creo que si no estoy mal, así se llama. Sí, creo que es eso. Que bloqueaba, que encriptaba la información y daba Y un número pedía, para que le pa- registraras una clave para desbloquear descifrar y, y cobraban el cifrado. Bitcoin. Tenían que transferirle en Bitcoin para él liberarlo. Sí. Que aquí en Colombia, pues, no alcanzó hace años, que me sorprendí pues que toda esta cuestión de justicia y todo eso, pues tenía actualizado, porque eso afectó a los que no tenían los sistemas, estos de servidores actualizados, los sistemas operativos con las últimas actualizaciones. Bueno, y hablando ya pues del plato, pues, que ya habíamos hablado que es donde se almacena la información, pues él tiene estas partes o estas denominaciones que ustedes pueden observar aquí en pantalla. El sector, ¿cierto? Los sectores donde se va almacenando. Tiene un sector que es el sector de arranque, ahí lo marcan en esa posición, pero no quiere decir que esté en esa posición, sino que pues está en un lugar del disco, y generalmente pues el giro de él es redondo, ¿no? Así como está aquí fraccionado a manera de fraccionario. El programa inicial de carga, archivos de arranque, la tabla de particiones, que pues esto nosotros incluso lo hacemos, ya sea dentro de Windows o lo hacemos también a la hora de formatear, podemos nosotros hacer partición de disco. Tabla de asignación de archivos, el directorio raíz. Y bueno, entonces el disco va almacenando esa información, va almacenando la información, y usted pues elimina información, guarda información, elimina, guarda información, elimina. De manera que cuando usted empieza a guardar, de pronto, usted tenía una película, la borró y después grabó otra, de pronto la estaba guardando en ese sector, y como en ese sector no alcanzó, él termina en otro sector. Entonces ahí se va formando o se va creando algo que se llama la información Fragmentado. fragmentada, ¿cierto? Y esto coloca el equipo un poco lento. Pues la respuesta va a ser un poco lenta. Y es por esto donde debemos nosotros hacer una desfragmentación de disco para que él organice la información. Esto es algo que se puede hacer siempre y cuando en el disco haya espacio para que el mismo sistema empiece a mover de aquí a acá y deje la información organizada. Esa película que quedó dividida en 2 partes, en 3 partes, porque la deje de manera continua. Entonces empieza pues a fragmentar esa información, y eso nos permite un poco mayor de respuesta a la hora de uno ubicar carpetas, lugares en el equipo, en el sistema. Esto pues es un ejercicio que estaremos haciendo en la próxima materia, que ya es manejo de software, porque eso se hace a través ya sea de Windows o de un software que nos permite hacerlo de una manera más cómoda. Pero es una de las situaciones pues, que se presenta. También situaciones que se presentan en el disco, que son y sobre todo en estos discos mecánicos, ¿cierto? Es que se raye, o sea, las vibraciones, cuando de pronto está funcionando, a veces son mortales para estos discos duros, y esa misma cabeza lectora, esa misma cabeza con una vibración, es posible que logre rayar el disco y se dañe un sector. Y cuando es sector de estos importantes, pues ahí el disco empieza a molestar, que estamos en el equipo y el equipo de una u otra se queda, se coloca, o sea, pierde el sistema, se coloca pantalla azul a veces, o a veces se queda ahí.
Y entonces, bueno, a veces nos deja arrancar, como hay veces que nos dice que no hay sistema operativo, otras veces sí. Y es por eso, porque ese sector, pues tal vez donde habían archivos de Windows, se afectó. En ocasiones, la mayoría de las veces, pues uno usa un programa que nos permite identificar el estado del disco, o que también nos permite repararlo en el sentido que es beta esos sectores para que no sean usados y él puede seguir funcionando. De todas maneras, pues estos discos siempre tienen su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Siempre a pesar de que son fuertes, pero tienen esa desventaja, ¿cierto? Que es lo que está volviendo famosos a los discos duros de estado sólido. Bien, entonces pues ahí tienen ustedes la copia para que lean más a detalle. Bueno, ya habíamos mostrado esta. Entonces, bueno, les quiero mostrar como los 3 tipos de discos duros más que uno pues más puede encontrar por ahí todavía, que más se han utilizado. Entonces ahí encontramos lo que vimos en el simulador anterior, que eran los discos IDE, el cual funcionaba con ese cable de tipo PATA que estábamos hablando. PATA-ATA también se le llama, que era llamado un bus de datos, que era esa cinta gruesa que ustedes vieron en el simulador que usábamos para conectar. Y aquí, donde entra el conector o de alimentación de energía que viene de la fuente, que era de tipo MOLEX. Como les decía, eran 4. Este es el macho que tiene los 4 palitos y el que conecta es el hembra que tiene los 4 huequitos, que fue donde se salió en lo que les estaba comentando ahorita del chasco, se salieron 2 y lo conecté mal y aquí hubo el corto pues en la tarjeta que está acá abajo y salió el chamuscazo. Bueno, yo no creo que ustedes encuentren computadores que funcionen con estos discos únicamente en la actualidad, pero pues estos discos, cuando no existían los SATA, uno acostumbraba a que se conseguía otro disco duro, porque en ese entonces pues uno tenía discos duros de estos, tengo uno de 80 GB y entonces se conseguía otro de 80 para tener más, y con esto trabajaba uno. Luego pues ya uno tenía de 256 y se sentía uno con bastante capacidad. Bueno, entonces al colocar esos discos, uno no podía, como hoy en la actualidad en el Z, en la BIOS, uno no podía configurar cuál era el de arranque. Entonces tocaba de utilizar aquí, en esta sección, un jumper, que según uno colocara aquí Era el esclavo. Exacto. Según uno colocaba aquí ese jumper, que lo que hace es un puente, por aquí todo el disco duro siempre me decía, aquí miren, en esta zona decía cuál era el puente que yo tenía que hacer para que ese disco duro no quedara como principal, sino como esclavo, como dijo Carlos ahora mismo. O sea, como el secundario. Entonces yo tenía que colocar como esclavo aquel que no tenía a Windows, ¿cierto? Que no tenía sistema operativo para que no arrancara por ahí. Hoy en día con los SATA es muy fácil. Uno conecta en el puerto que sea. Incluso pues cuando no hay sistema operativo en otro, él lo sabe. Y en la configuración, pues también uno determina quién arranca primero. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, pues con esto, cada día, pues está más fácil el camino. Cada día es más fácil el camino. Cuando uno iba a formatear estos equipos que tenían XP, uno no podía utilizar el mouse en ese proceso de instalación o de formateo. No podía usar el mouse, sino que era presione tal F para formatear, uno presionaba F. O presione tal letra para instalar y uno presionaba para partición tanto. Y era con el teclado que uno pues iba configurando esa instalación. Ya cuando llega a Windows Vista, creo que es el que sale después, ya pues sí se podía con el mouse hacer esa configuración o esa instalación y demás procesos ahí. Entonces, siempre años atrás ha sido más difícil.
es más difícil, sí, el camino. Entonces aquí pues ya vemos el SATA, que también vimos en el simulador, que su conector de alimentación es más grande que el de datos, una L, ¿cierto? Entonces el de energía proviene pues de la fuente. De igual manera de la fuente vienen esos 4 cablecitos, pero pues ya acá el conector pues toma una forma distinta, que viene siendo por contacto, no por pines como el caso acá de líder. De igual manera el de datos pues un cable mucho más amigable y manejable a la hora de uno ensamblar, como mostrábamos en la clase pasada. ¿Sí? Y pues ahí en la tarjeta madre, como también lo vimos, teníamos varias, siempre gozamos como mínimo 2 para hacer conexiones de ese tipo. Entonces, con estos SATA pues se acabó eso de cuál era el esclavo, en el sentido físico, andar configurando cuál era el principal, el esclavo, y ya pues lo podía hacer uno desde la... Y pues también gozaban de mayor velocidad de transferencia, mejor manejo del espacio. Y por último, pues, que se está posicionando cada vez más, que son los discos duros en estado sólido, que por no tener esa estructura mecánica del plato, de la aguja y tal, entonces son rígidos, soportan golpes en el mismo funcionamiento porque no hay nada mecánico que pueda averiarse, sino que son pues una estructura ya de circuito únicamente y de celdas de memoria de manera pues digital. Es posible que estos discos pues tengan otra interfaz de conexión, pues que yo traje aquí es SATA, pero pues he tenido la oportunidad de ver unos que tienen una interfaz totalmente distinta, que no es SATA, ¿sí? Como fue el Es caso de... NVMe en los nuevos. Bueno, sí, y vi de los primeros que tenía ese computador que yo les había comentado que lo dañó el alumno con... ¿Cuál fue el juego que le dije que estaba jugando? Los de M.2 viene siendo casi Sí, N. exacto. Y que parecen más como memoria RAM, ¿cierto? Claro Sí, que es al que, es costado que el M.2 ya se divide en SATA y NVMe de punto 2. sí, Ya la y para diferencia está ese, en la velocidad de transferencia. correcto. Bueno, para esa fecha que fue de los primeros que vimos que estaban llegando ya con estos discos, no, en ese entonces aquí en Montería no pudimos conseguirle una cajetica para convertirlo en disco extraíble, en Externo. disco externo, exacto. Sí. Pues ya sí, no sé ese estudiante que habrá hecho con ese disco en ese entonces. Pero pues me gustan mucho los de esta interfaz en el sentido pues de que son como más fácil para encontrarle cualquier tipo de cajetilla y conexión. Pero de igual manera pues ya a eso va ahí también en el fabricante. Pero pues su estructura, miren que es simplemente una tarjetita y esto permite reducir mucho el espacio de un computador Espacio, portátil. temperatura, ayuda en las velocidades. Ruido, Son más fáciles de conectar. sí, efectivamente. Y pues es una tecnología que en el momento está muy costosa, pero seguramente va a suceder lo mismo que me sucedió a mí con la USB que compré en el 2005. Profe, no, ya está barata, profe, ya está barata. Pero debe seguir bajando para que llegue al nivel mío. No, hombre, profe, tampoco. Si un alumno puede comprarle, el profe también puede comprarle. Creo que Andrés y Mora creo que tienen uno también. Es que yo siempre tengo una escala de precio inferior a la que manejan los estudiantes. No No, se pero, alarmen por eso.
Pero está barato, está barato. Créame que, o sea, Sí, de sí, pronto hace un año, 2 años, uno diría, uff, estaban caros. sí, Pero estaban ahora es de bastante caros. 256 gigas, está en 130.000 pesos. O sea, eso, Sí, ya está casi al mismo valor que manejaba anteriormente los SSD de menor el- tamaño. los discos duros mecánicos, sí. No, y es que el aprovechamiento en velocidad es increíble. Sí, para que yo. No, yo sé que es así, yo Yo los he tengo uno de, manipulado. yo tengo uno de 4.000 y pico, 3.000 y pico de megabytes por Ujú. segundo. Y esa vaina vuela cuando arranca Windows en 10 segundos. Yo solamente uno power y ya me descuido y ya está prendido. Sí, sí, así es. Es un parpadear. Así es de este que tengo aquí aquí ahora mismo utilizando, pues, como yo les decía, pues tiene uno pequeñito, pero simplemente pues para los archivos de De arranque. Y si páginas de arranque. arranca, sí, y arranca rapidísimo. No como si tuviese el disco totalmente, pero sí arranca muy rápido en comparación a cuando no tienen esa parte. No, ¿se acuerda que yo les decía a ustedes que yo no quiero pues invertirle a estos computadores porque ya tengo 8 años con ellos, sino como más bien comprar un buen equipo, un buen equipo de categoría gamer, pero no para gamers, o sea, no para jugar, sino para hacer trabajos pesados. Profe, me escribe, Entonces, profe. Me escribe a mí, o le escribe a Mora, o le escribe a Andrés Felipe. Cualquiera de los tres le mira, hacemos la cotización. muchachos, pues a propósito, esta muchacha que le pasó el asunto con la memoria va a comprar un disco duro en estado sólido. Entonces, Yo, mándenme por ahí. yo tengo de 240 gigas y tengo uno de Ajá. 256 NVMe. O sea, no sé, depende, toca verificar qué portátil tenga. Es un No, no, portátil, es para un portátil es para de externo, mesa. para externo, Ah, es para externo, para tiene la externo. cajita. No, métanle la cajita ahí, ¿cuánto sale con la cajita? Ah, bueno, listo. Lo recomendable, pero no necesita mucho almacenamiento, o sí, bastante. Yo estuve hablando con ella tenía su memoria ¿era de qué? De 16 gigas, que estaba feliz con ella, entonces yo le propuse a ella uno de 200, 256, ah, bueno, de 200. Yo le dije, mira, uno de 256 como si tú tuvieras 240. 200 memorias de ese. Y dije, ay, no, súper. Oye, Entonces, es como que se llama, y es supremamente barato, o sea, en comparación con una memoria que se la va a comprar. No, no, sí, yo le paso el precio. La cajita es muy barata y el de 240 gigas de Kingston está también barato. bueno, Era pásenmelo 40. a más Hoy tardar mismo. mañana a las 8:30. Ah, No, bueno, listo. termina la clase y se la paso enseguida. Ah, bueno, mándalo enseguida que yo enseguida se lo mando por WhatsApp Listo, profe, listo. para ver si ella, pues entonces se lo compra a usted. ¿Qué valor me están manejando más o menos? El de 240 está como en 120, el SSD 120 a 140 más o menos, no me acuerdo. Sí, Ah, bueno, bueno, es que ya como casi no se usa sino es de 240 bueno, gigas. pásamela rápido porque el otro muchacho, yo voy a dejar de grabar esto porque estamos hablando de negocio. El otro muchacho le,